Vivir hasta los 99 años me enseñó una verdad cruel. Los hombres más brillantes que conocí fracasaron no porque carecieran de talento, sino porque se negaron a reducir el ritmo cuando deberían haberlo hecho. No fue la pobreza lo que los derribó, sino la terquedad. En tu juventud, equivocarse significa pagar una cuota mensual. En la mediana edad, el mismo error se convierte en una catástrofe. Porque, a partir de los 45, el tiempo deja de ser tu aliado y se convierte en tu verdugo. Ya no hay lugar para nuevos comienzos, ni para arreglar lo que se desmorona. Aquí está la cruda verdad: su mayor enemigo después de los 45 no es la inflación, ni las crisis de mercado, ni siquiera los golpes de suerte. Eres tú. Esa voz dentro de tu cabeza que susurra: todavía soy joven, todavía puedo correr un riesgo más. Créame, toda persona que se ha arruinado en la mediana edad ha dicho exactamente eso. Lo vi todo: empresarios, banqueros, profesionales respetados con vidas estables y herederos agradecidos. Pero a los 50 años, el pánico se apodera de ellos. De repente, se dan cuenta de que sus ahorros no son suficientes para la jubilación, que el futuro es una aterradora incógnita. Y entonces, llevados por la desesperación, toman la peor decisión posible: lo apuestan todo. Compran acciones de alto riesgo, se sumergen en negocios que no entienden, siguen a gurús financieros que prometen fortunas rápidas. Creen que están planificando el futuro, pero en realidad solo alimentan su ansiedad con decisiones impulsivas. Recuerdo a un amigo, cirujano de 53 años, con un salario envidiable. En una conversación en un bar, escuchó que alguien triplicó su riqueza con bienes raíces. Al día siguiente hipotecó todo y compró 2 apartamentos para alquilar. Al principio, realmente funcionó, el mercado estaba en auge y él ganó algo de dinero. Pero cuando las tasas de interés subieron y los inquilinos desaparecieron, cada mes hubo un agujero en el presupuesto. 2 años más tarde, vendió las propiedades con pérdidas y todavía debía una fortuna. El día que vino a verme, tenía los ojos vacíos. Solo quería que el dinero funcionara, dijo. Lo miré y le contesté: quien corre tras el dinero, acaba siendo atropellado por él. No es un caso aislado. He visto a decenas de personas de mediana edad repetir el mismo error. Cuando se trata de ser cautelosos, se vuelven audaces; cuando deberían pensar, actúan por impulso. No es falta de inteligencia, es prisa. Apurarse para compensar las oportunidades perdidas, apresurarse para demostrar que todavía son capaces, apresurarse para asegurar un último gran éxito antes de retirarse. Pero el mercado no perdona las prisas. Castiga a quienes pierden el control. El error fatal después de los 45 no es lo que haces, sino el por qué. Si la motivación es el miedo, la envidia o la terquedad, ya has perdido incluso antes de empezar. Mi filosofía de inversión se puede resumir en una frase: actuar menos, pensar más, tener paciencia. ¿Parece aburrido? Por supuesto que lo es. Pero fue precisamente esta molestia la que me permitió llegar a los 99 años, tomando tranquilamente un café, mientras observaba a los inteligentes de turno ir y venir en mi vida. Después de los 45, debes aceptar una dura realidad: tu tiempo ya no es un recurso infinito. Cada error cometido ahora es una oportunidad menos de recuperarse. Por tanto, el objetivo no debe ser ganar más, sino conservar lo que ya tienes. Suelo decir que hay 2 maneras de generar riqueza: una es sumándola, trabajando incansablemente para acumularla; la otra es restando, evitando errores que destruyan lo ya conseguido. Cuando eres joven, puedes permitirte lo primero. En la mediana edad, solo el segundo funciona. Porque, en esta etapa, una decisión equivocada puede borrar 2 décadas de esfuerzos. Conocí a un empresario de 58 años, con unos cuantos millones en el banco y una vida cómoda. Podría haberse retirado en paz. Pero escuchó a un amigo decir que había multiplicado 10 veces su dinero con criptomonedas. Él no se resistió. 6 meses después, el mercado colapsó y la mitad de su riqueza se evaporó. En lugar de aceptar la pérdida, pidió préstamos para intentar recuperar lo perdido. Un año después, no solo no había recuperado nada, sino que lo perdió todo, incluida su casa, que acabó hipotecada. El día que me llamó, su voz temblaba de desesperación: solo quería hacer crecer mi dinero. Estuve en silencio durante mucho tiempo. Finalmente respondí: la forma más rápida de hacer crecer el dinero es dejarlo en paz.
Este es el error más común después de los 45, confundir inversión con apuestas. Crees que estás siendo racional, pero en realidad solo estás firmando un cheque a tu propia impulsividad. El precio de la sabiduría es aceptar que los rendimientos estables, predecibles e incluso aburridos son la única estrategia que realmente funciona a largo plazo. Warren Buffett y yo pasamos décadas construyendo carteras de inversión tan monótonas que harían bostezar a cualquier analista de 20 años, Coca-Cola, seguros, compañías de energía, periódicos. Ninguna acción prometedora para multiplicar por 10, ninguna moda tecnológica. Pero no nos importa. Porque lo que queremos no es un beneficio rápido, sino la tranquilidad de saber que, dentro de 30 años, seguiremos aquí, viendo crecer el saldo de la cuenta lentamente, sin ningún miedo. Después de los 45, debes aprender a dominar 3 cosas: tu codicia, tu ansiedad y tu deseo de demostrar algo. Cuando todo el mundo persigue una tendencia, tenga el coraje de quedarse quieto. Cuando el mercado colapsa y todo el mundo entra en pánico, no se deje llevar. Solo necesitas agarrarte fuerte. La racionalidad no es un don, es disciplina. Y la disciplina es, sobre todo, la capacidad de decir no cuando todos los que te rodean dicen sí. He conocido muchos fracasos brillantes. Personas con títulos, experiencia, contactos, inteligencia. Pero en la mediana edad todos cayeron en la misma trampa. Contaré 3 historias que ilustran esto. El primero es el de un abogado llamado Tom. Licenciado en Harvard, propietario de una oficina en Los Ángeles, ganaba $500,000 al año a sus 51 años. Sintió que sus ahorros no eran suficientes para jubilarse cómodamente y decidió dar un último golpe. Se enteró de que el mercado inmobiliario estaba en auge y pidió préstamos para comprar 3 apartamentos con la intención de alquilarlos. En los 2 primeros años todo fue bien, los alquileres cubrieron las cuotas y las propiedades aumentaron de valor. Pero al tercer año la economía cambió. Las tasas de interés subieron. Los inquilinos desaparecieron y él empezó a sacar dinero de su propio salario para cubrir las pérdidas. Intentó vender las propiedades, pero el mercado ya estaba cayendo y nadie quería pagar lo que pedía. Terminó vendiendo todo por un precio muy por debajo del precio de compra, sufriendo una pérdida enorme y aún con una deuda de cientos de miles de dólares. El día que vino a buscarme estaba desolado. Solo quería que el dinero funcionara, dijo. Lo miré y respondí: te equivocaste al pensar que la deuda te haría rico más rápido. De hecho, solo te hizo arruinar más rápido. La segunda historia es la de John, un neurocirujano de 55 años con ingresos estables. Un día, un paciente le dijo que había multiplicado por 5 su dinero invirtiendo en acciones tecnológicas. John se convenció de que, siendo tan inteligente, también entendería el mercado. Vendió sus acciones con dividendos estables y compró acciones de empresas que no entendía. En los primeros meses incluso ganó algo de dinero, su cartera aumentó un 30%. Pensó que era un genio y duplicó la apuesta. Pero pronto las acciones tecnológicas comenzaron a desplomarse, una tras otra. John se negó a vender, diciéndose a sí mismo que el mercado se recuperaría. Un año después, su factura había llegado a la mitad. El día que me llamó, su voz estaba llena de pesar: creí haber entendido. Respondí: entender y creer que entiendes son cosas muy diferentes. El mercado usará su dinero para enseñarte la diferencia. La tercera historia es la de David, un empresario de 52 años que tenía una pequeña fábrica y una vida estable. Hasta que, en una reunión de antiguos compañeros de colegio, escuchó a un viejo amigo alardear de haberse hecho millonario gracias a sus inversiones. David regresó a casa sin poder dormir, convencido de que él también merecía algo mejor. Empezó a cotizar en bolsa todos los días, siguiendo las noticias, escuchando a los analistas, perdiendo noches de sueño. No solo no ganó dinero, sino que también perdió una buena cantidad de dinero y peor aún, la empresa empezó a sufrir falta de atención. El día que vino a verme estaba hecho un manojo de nervios. Solo quería vivir mejor, dijo. Lo miré y le respondí: ya vivías bien. Fue la envidia la que lo arruinó todo. 3 historias diferentes, pero con el mismo desenlace. No perdieron ante el mercado, perdieron ante sí mismos. El error fatal después de los 45 no es dejar de invertir, sino dejar que las emociones dicten tus inversiones.
Crees que estás tomando decisiones racionales, pero en realidad solo estás usando el dinero para alimentar tu ansiedad. La sabiduría no está en ser más inteligente que los demás, sino en ser más genial que uno mismo más joven. Cuanto más vivo, más entiendo una cosa: después de los 45, el tiempo se convierte en tu enemigo no porque pasa rápido, sino porque pasa demasiado lento. Cuando eres joven, un error es una lección, puedes empezar de nuevo, cambiar de trabajo y ahorrar de nuevo. Pero después de los 45, cada error es como una cicatriz permanente en su patrimonio. No hay manera de borrarlo. He visto a muchas personas destruir décadas de trabajo por un solo impulso. No es falta de inteligencia, es falta de calma. Ven que otros ganan dinero y se ponen celosos. Escuchan acerca de oportunidades y actúan por impulso. Tienen miedo de perder y acaban asumiendo riesgos innecesarios. Pero al mercado no le importan tus miedos. Solo castiga a quienes pierden el control. El tiempo tiene una característica cruel: amplifica cada decisión que tomas. Cuando eres joven, un error te puede costar unos cuantos miles de dólares. Después de los 45, el mismo error podría costarle la jubilación. Suelo decir que el mayor milagro del mundo no es el interés compuesto, sino el poder de la paciencia. Funciona tanto para aciertos como para errores. Si cometes un error a los 50, ese error se multiplicará porque no habrá más tiempo para que el interés compuesto arregle las cosas. Recuerdo una crisis en la década de 1970 cuando el mercado se desplomó y todo el mundo entró en pánico. He visto a muchos inversores de mediana edad vender sus activos estables por miedo. Pensaron que estaban limitando sus pérdidas, pero en realidad estaban vendiendo su futuro con descuento. Años más tarde, el mercado se recuperó, pero ya habían perdido la oportunidad de participar en el repunte, porque ya no tenían tiempo para esperar. El tiempo no perdona los impulsos de la mediana edad. Registra cada pánico, cada codicia, cada decisión tomada en el calor del momento. Y cuando seas más vulnerable, te cargará a todos a la vez. Por eso, mi consejo para cualquier persona mayor de 45 años es simple: deja de soñar con remontadas espectaculares. Aprenda a proteger lo que ya ha logrado. No necesitas demostrar que eres más inteligente que los niños. Solo necesitas demostrar que eres más sensato que tu yo de 30 años. El desencadenante emocional más peligroso es el miedo. Una de las mayores lecciones de mi vida fue descubrir que la codicia es solo la otra cara del miedo. Crees que quieres más, pero en realidad simplemente tienes miedo de no tener suficiente. Después de los 45, este miedo se intensifica, porque empiezas a darte cuenta de que el tiempo se acaba. Mírate al espejo y ve las canas, la piel flácida, el cuerpo que ya no responde como antes. Empiezas a preguntarte: ¿cuánto tiempo me queda? ¿Podré ahorrar lo suficiente? ¿Qué pasa si me convierto en una carga para mi familia? Estos miedos te empujan a tomar malas decisiones. Invierte en negocios riesgosos porque teme no tener tiempo para ponerse al día. Solicitas préstamos porque temes perder una oportunidad. Cree en las promesas de enriquecerse rápidamente porque teme una vejez pobre. Pero aquí está la dura verdad: las decisiones impulsadas por el miedo siempre conducen al desastre. He visto a muchas personas de mediana edad cometer los peores errores de sus vidas debido al miedo. Lo apuestan todo a negocios que no entienden, porque tienen miedo de quedarse atrás. Piden préstamos para hacer una última apuesta, porque temen no tener nunca otra oportunidad. Operan en el mercado de valores todos los días porque temen no ser lo suficientemente inteligentes. Pero el mercado no perdona el miedo. Solo hace que el miedo se haga realidad. Recuerdo a una amiga que me decía: tengo miedo de envejecer y no tener dinero. Le pregunté cuánto había ahorrado. Unos pocos millones, respondió. ¿Y cuánto tiempo puede durar esto? Yo pregunté. Pensó un rato y dijo: si soy económico, hasta los 80. Sonrisa. Entonces, ¿a qué le tienes miedo? Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego confesó: tengo miedo de que otros vivan mejor que yo. Esta es la verdad desnuda. La gente no le teme a la pobreza, le teme a las comparaciones. Miedo a no tener tanto éxito como los demás, miedo a ser menospreciado, miedo a vivir sin brillo. Pero este miedo nunca quedará satisfecho, porque siempre habrá alguien más rico, más exitoso, más famoso.
Si dejas que este miedo guíe tus inversiones, nunca estarás satisfecho, nunca tendrás paz. La codicia es hija del miedo, y el miedo es el camino más corto hacia la quiebra. Después de los 45, debes aprender a dejar de lado la competencia. No necesitas ser más rico que los demás, solo necesitas ser más estable que ayer. Cuando dejes de dejarte llevar por el miedo, finalmente podrás pensar con claridad. Y la claridad es lo único que puede salvarte en la mediana edad. Si tuviera que resumir en pocas palabras cómo sobrevivir después de los 45, diría lo siguiente. Primero, no pidas préstamos. Las deudas son veneno. Para un joven pueden ser medicinas, para alguien de mediana edad, son una sentencia de muerte. Ya no tienes tiempo para recuperarte, ni energía para aguantar la presión. Segundo, no persigas las tendencias. Ver a otros ganar dinero no significa que usted también lo hará. El mercado siempre castiga a los impulsivos. Tercero, no confundas velocidad con inteligencia. La verdadera sabiduría es saber cuándo parar. Cuarto, no creas a los expertos. Nadie, ni siquiera los analistas con trajes caros, puede predecir con precisión el futuro. Lo que puedes controlar es el interés compuesto y las matemáticas. Quinto, deja de compararte. La envidia es el único pecado que no trae recompensa. Obsesionarse con la riqueza de otras personas solo te hace perder la cabeza. Estas 5 reglas parecen simples, pero casi nadie las sigue. Porque la naturaleza humana nos empuja a la acción, a la competencia, a la necesidad de demostrar algo. Pero al mercado no le importa su naturaleza. A él solo le importan sus resultados. La mayor ventaja que Warren Buffett y yo tuvimos a lo largo de nuestras vidas no fue la genialidad, sino la capacidad de decir no. Rechazamos innumerables oportunidades que parecían brillantes, porque sabíamos que detrás de ellas había riesgos ocultos. Dejamos pasar las modas y las burbujas, porque entendemos que, después de la euforia, siempre viene el crash. Nunca buscamos emoción, porque sabíamos que el precio de la adrenalina es la ruina. Después de los 45, no necesitas más apuestas, necesitas más disciplina. Disciplina para contener la codicia, el miedo y el impulso de demostrar algo. Cuando aprendas a controlarte habrás superado al 90% de las personas. Viví 99 años, vi imperios surgir y caer. Al final, descubrí que la mayor sabiduría no está en acumular riqueza, sino en preservarla. Poder dormir tranquilo, sin deudas, sin ansiedad, vale más que cualquier porcentaje de ganancia. Ser capaz de observar las fluctuaciones del mercado sin perder el sueño es la verdadera definición de riqueza. Después de los 45, debes entender una cosa, la riqueza no se trata de cuántas personas venciste, sino de cuánto lograste conservar. No necesitas demostrar que eres más inteligente que los demás, solo necesitas demostrar que eres más sensato que tu yo más joven.